Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Tener una buena relación con nosotros mismos es fundamental y vital, no solo para nuestro crecimiento humano, sino también espiritual. Una relación sana y positiva con nosotros implica conocernos, aceptarnos, amarnos y valorarnos, no por lo que tenemos, sino por lo que somos en Cristo Jesús el Señor. Pero también una relación sana con nosotros significa ser conscientes de nuestras debilidades, limitaciones, dificultades, como también ser conscientes de nuestras habilidades, virtudes, potencialidades y posibilidades para no exigirnos más de lo que nosotros podemos dar. Y en la medida en que tú y yo vamos creciendo en nuestra relación con Dios, en nuestro encuentro con Él y en nuestra fe, Dios nos va revelando, nos va mostrando esos cambios que son necesarios que nosotros también hagamos en la vida. Y no solamente Dios nos muestra esos cambios y la necesidad de hacerlos, sino que nos ofrece su gracia y su fuerza para lograrlo. ¿Por qué? Porque simplemente Él nos ama y desea lo mejor para cada uno de nosotros. Conócete, acéptate, ámate y valórate. ¿Sabes por qué? Porque Dios te conoce, Dios te acepta, Dios te ama y Dios te valora. Tú eres su criatura, tú eres la niña de sus ojos. Aprende a verte con los ojos con que Dios te está viendo en este momento. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 13, versículo del 31 al 35. Esta es una de las parábolas quizás más hermosas para mí. No solamente es una parábola muy breve, sino que tiene un gran sentido, un gran significado para nosotros los oyentes de la palabra de Dios. Y tiene que ver con la parábola de la semilla de mostaza. Escuchemos estas palabras de Jesús tan poderosas a partir del versículo 31 en el capítulo 13 de San Mateo. Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en sus campos. A pesar de ser la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, llega a ser la mayor de todas las hortalizas, hasta convertirse en un árbol, de modo que hasta los pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Hoy quisiera hacer un énfasis en esta primera parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Siempre me ha tocado el corazón como una semilla tan pequeña que mide básicamente, si ustedes quieren, 1 milímetro, que mide básicamente 1/10 de milímetro. Siempre me ha llamado la atención esta parábola de la semilla de mostaza, porque algo tan pequeño como una semilla de mostaza que mide básicamente 1/10 de milímetro de largo llega a convertirse básicamente en un árbol donde hasta los pájaros del cielo hacen allí su nido. Pero hay algo que yo quisiera que hoy entráramos en profundidad a percibir, a descubrir, y es cómo esa semilla pasa de ser una semilla a un árbol, y es el proceso que está en medio entre la semilla y el árbol. Un proceso que a veces desconocemos, pero que hoy quisiera reflexionar con cada uno de ustedes. ¿Qué es lo primero que el sembrador hace? Dice la palabra de Dios que el hombre tomó la semilla. Sí, hagamos una pausa por un momento. Cuando el sembrador toma la semilla en sus manos, él se da cuenta del valor que hay en esa semilla. Él sabe que su vida, como también el sustento de su familia, depende de esa semilla. Claro, esa semilla que va a sembrar y eventualmente va a producir un fruto. ¿Y ese fruto va a servir para qué? Pues para el sostenimiento de él, como también el de los suyos. Es decir, cuando un sembrador
tiene la semilla en sus manos, él descubre el valor, la importancia tan grande que se esconde, el potencial que hay en esa semilla. Eso es lo primero que yo quisiera que tú y yo descubriéramos en la vida. Porque muchas veces no alcanzamos a tener una vida productiva, porque no alcanzamos a ver buenos frutos en nuestra vida, ya sea personal, familiar o laboral, porque a veces no le damos a las semillas que Dios pone en nuestras manos el valor que merecen, el valor que requieren. Yo pienso, por ejemplo, en un talento que Dios te ha dado, una habilidad. Y muchas veces no valoramos esos talentos. Básicamente los ignoramos. Y porque los ignoramos, los descuidamos. Y al descuidarlos, por supuesto, es imposible que tengamos un buen resultado en la vida. Piensa hoy, ¿cuál es esa semilla que Dios quizás ha puesto en tus manos? Yo pienso quizás, y me atrevo a pensar en mi vida, por supuesto, el ministerio sacerdotal, pero yo pienso en tu vida, quizás es tu matrimonio, sí, es tu relación con tu esposa, con tu esposo. Ese puede ser esa semilla que Dios ha puesto en tus manos. Y para que tú puedas ver un matrimonio que está avanzando, que está funcionando, tienes que empezar por valorar, por tomar en las manos, sí, ese regalo, esa semilla que Dios te ha dado y darle la importancia que requiere. Pero si de pronto nosotros estamos ignorando a la otra persona y no le estás dando su importancia, su valor, su reconocimiento, pues es imposible que ese matrimonio pueda germinar, que pueda crecer, que pueda llegar a producir buenos frutos. Todo comienza cuando el sembrador ve el gran potencial que se esconde en esa semilla y, por supuesto, él se da cuenta de que esa semilla tiene la capacidad para producir una buena cosecha. Así tiene que ser con nosotros en la vida. Tenemos que descubrir, tener visión para ver no solamente el valor de lo que tenemos en la mano, sino también ver todo el potencial que se esconde detrás de esa semilla, que puede ser tan pequeño, tan intangible como quizás una semilla de mostaza, pero que puede crecer tan grande como para dar sombra y nido a los pájaros del cielo. Pero también viene lo segundo, y es que no solo el sembrador tuvo la semilla en sus manos, primero la tomó en sus manos, pero luego dice la palabra de Dios, la sembró en su campo. Sí, la sembró en su campo. Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque este hombre hizo su labor. Él hizo su trabajo. Y fue que la sembró, la cultivó, la cuidó. Qué importante es esto en la vida. Es decir, no basta con contemplar lo que yo tengo. No basta con decir, yo tengo una buena casa, yo tengo un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos. No, hay que sembrar, hay que cultivar, hay que cuidar aquello que Dios te ha dado, aquello que Dios ha puesto a tu disposición, aquello que Dios ha puesto en tus manos. Hay que hacer un trabajo, hay que hacer una labor, ¿sí? Sabiendo que no hay recompensa sin labor. Óyelo bien, no hay recompensa sin trabajo. Todo en la vida requiere esfuerzo, dedicación, determinación, trabajo. Claro que sí. Y tenemos que implicarnos en el desarrollo de esa labor. Tenemos que ser parte de ese trabajo. Yo no puedo permitir, por ejemplo, que una familia funcione dejando todo en manos de los demás. Que sean todos los que funcionen, que hagan las cosas y yo simplemente me saco de esa realidad. No, yo no me puedo eximir de esa realidad. Yo tengo que ser parte de ella. Yo tengo que entrar, ¿sí?, allí y aportar con mis talentos, con mi esfuerzo, con mi dedicación, con mi ternura, con las habilidades que Dios me ha dado para que esa familia pueda crecer y pueda funcionar. Y así es todo en la vida. Muchos de nosotros a veces, y creo que ese es el mayor peligro que corremos, queremos ver los buenos resultados, queremos ver el fruto, queremos comer del fruto del árbol, pero no nos tomamos el tiempo para sembrar, para cultivar, para cuidar. Y así no es la vida, así no funciona la vida. Tiene que haber un trabajo de parte de cada uno de nosotros, y tú y yo tenemos que entrar en esa labor. Y finalmente, por supuesto, el árbol crece, ¿sí? El árbol crece, pero hay algo que no podemos olvidar. El crecimiento siempre lo da Dios. Óyelo bien, el crecimiento siempre lo da Dios. El sembrador siembra la semilla. Él ciertamente la cultiva, Él la cuida. Pero quien da el crecimiento no es el sembrador, es Dios.
básicamente es Dios. El sembrador tiene que tener mucha paciencia, porque no es que siembra la semilla y mañana vas a querer ya comer del fruto de esa semilla. No, eso requiere paciencia. Así es en la vida. El crecimiento depende de Dios. Nosotros hacemos lo que nos toca, lo que nos corresponde. Hacemos todo, como diría San Ignacio de Loyola, como si todo dependiera de nosotros, ¿sí? Como si el éxito dependiera de nosotros. Pero recordemos, al final el éxito, el triunfo, la victoria, el crecimiento lo da Dios, absolutamente. Y así pasa con todo en la vida. Tenemos que aprender a confiar en el crecimiento que Dios produce, sí, en nuestra vida, en el crecimiento que Dios le da a nuestros esfuerzos, a nuestra dedicación, a nuestra labor, a nuestro trabajo. Yo recuerdo cuando hace un par de años estaba trabajando, yo recuerdo hace unos años atrás, cuando llegué a una parroquia y me encontré con que la comunidad era muy pequeña, sí, muy pequeña. Tan así fue que la primera vez que yo celebré la Eucaristía, había un número tan reducido de personas allí que yo me fui a la capilla a orar y a llorar. Sí, estaba tan triste de ver tan poca gente en aquella iglesia. Pero le pedí a Dios: Señor, yo sé que este va a ser un trabajo que tú vas a lograr en esta parroquia. Yo sé que este va a ser tu trabajo y lo vamos a hacer juntos. Yo voy a hacer mi esfuerzo, pero tú eres el que va a permitir el crecimiento de esta comunidad. No solamente crecimiento humano, no solamente crecimiento de cantidad de personas, sino el crecimiento espiritual. Y finalmente se logró, después de una labor exhausta, una labor grande, una labor de mucha dedicación, pero finalmente Dios dio ese crecimiento, porque eso es lo que hace el Señor. Qué importante es recordar lo que dice la palabra de Dios, que suyo es el poder para hacerlo todo. No olvidemos, dice 2 Corintios en el capítulo 4, versículo 7. Sin embargo, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que quede claro que ese poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Es decir, es el poder de Dios para hacer su obra. El poder de Dios para realizar su obra. Y ese poder es extraordinario y trascendental. Y siempre tenemos que estar confiados en ese poder que Dios tiene para hacer que nuestras obras puedan crecer. Este evangelio de hoy, yo creo que nos invita a pensar también en la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Yo a veces pienso que yo soy como esa semilla de mostaza. Tú y yo somos como una semilla de mostaza. Y a veces lo que hacemos en la vida es tan pequeño y parece ser tan pequeño que perdiera todo sentido o significado o propósito. ¿Cuántas veces quizás tú te esfuerzas en hacer algo y parece que lo que estás haciendo es tan pequeño que nadie lo está notando? Sin embargo, hay algo fundamental, y es que Dios recompensa nuestro trabajo, Dios bendice nuestra labor y sobre todo Él bendice nuestros esfuerzos. Y por supuesto, la obra más grande que Dios está haciendo, la está haciendo en ti como también la está haciendo en mí. A veces no vemos ese progreso espiritual, a veces miramos quizás hacia atrás y como que no vemos mucho crecimiento, pero no podemos subestimar nunca el poder de Dios que actúa en la vida de cada uno de nosotros. Hay un texto que a mí siempre me ha dado mucha confianza y sobre todo mucha seguridad, porque este texto lo escuché sobre todo cuando fui ordenado como sacerdote. Estas fueron las palabras que el obispo también pronunció sobre mí y que me llena de esperanza cada vez que lo comparto con todos ustedes. Dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, esta es mi convicción, qué hermoso, esta es mi convicción, dice el apóstol San Pablo, que aquel que inició en ustedes una obra tan buena la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, Dios todo lo que inicia, Él lo completa. Óyelo bien, todo lo que Dios comienza, Él lo completa. ¿Sí? Y Él lo va llevando a cabo poco a poco, en la medida en que tú y yo, por supuesto, nos vamos abriendo a la acción de Dios. No es que Dios no pueda, es que a veces nosotros le colocamos obstáculos a la obra de Dios en nuestra propia vida. Sí, somos nosotros los que le estamos obstaculizando a Dios su obra, su trabajo. Pero cuando tú y yo somos conscientes de ese poder que actúa en nosotros a través del poder de su Espíritu y nos abrimos a esa acción, entonces Dios ciertamente nos va llevando de algo tan pequeño como una semilla de mostaza a un árbol, a una hortaliza capaz de ofrecer nido a los pájaros del cielo. Nunca subestimemos el poder de Dios capaz de actuar en la vida de cada uno de nosotros. Hagamos lo que nos corresponde hacer, que es tomar la semilla,
darle el valor que requiere, sembrarla, cultivarla, cuidarla. Pero recuerda, el crecimiento siempre depende de Dios. Déjalo todo en sus manos para que puedas ver la grandeza de un Dios que sabe hacer cosas grandes en medio de la pequeñez de nuestra vida. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.